comunicación. Gloria a Dios, sean todos bienvenidos. Los que nos ven a través de las redes sociales, en internet, le damos las más cordiales de las bienvenidas. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es espíritu y es la vida que todos necesitamos para existir. En pocas palabras, es lo que nosotros necesitamos para nuestra existencia. Y cuando hablamos de existencia, pues nos estamos refiriendo a nuestra vida, pues sí, básica, esencial, que es tener un propósito por el cual seguir adelante en esta existencia. Y por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra de Dios también es el periódico de hoy, el periódico de mañana. La Biblia nos habla a través de la profecía de lo que pues va a venir, de lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Uno espera que ya se acabe, pero pues lamentablemente pues tenemos que prepararnos porque ahorita va a haber una crisis energética, porque ya están destruyendo ya las bases donde están los gasoductos y todo eso, y pues ya no nada más es de que esté detenido el petróleo, sino que pues ya no hay. Ya hay que reconstruir todo eso en aquellos lugares, en Medio Oriente. Pero la Biblia nos dice que del Medio Oriente es de donde pues va a comenzar, ¿verdad?, muchos cambios, ¿verdad? Y dentro de lo que cae, pues esperemos que se componga todo el asunto. Pero mientras tanto tenemos que prepararnos para nuestra morada eterna, que es después de esta vida, porque pues a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que aquí solamente vamos de paso, aquí no es nuestro lugar permanente, y tenemos que entender que todo esto solamente es un inicio para que realmente vayamos a donde pertenecemos, que es estar en la presencia de Dios, que es estar en comunión con Dios, que es, ¿verdad?, conseguir llegar al milenio, conseguir entrar en el milenio, en el reino del Señor Jesucristo, porque como vemos que pues ya todo se está, hay muchos acontecimientos, que pues ahí están las noticias, mírenlas, y solamente tenemos que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Puede ser de que pase mucho tiempo, no sabemos, puede ser que se componga, probablemente, puede ser que Irán sea sean los persas que habla el libro de Daniel 8, porque definitivamente pues sí está desestabilizando al mundo entero, y verdad, bueno. Entonces, por eso, mientras pasan todos los acontecimientos, tenemos que entender que, miren, lo único que tenemos que aprender de todo esto que está pasando es de que es una probabilidad muy grande de que todo se esté preparando para la llegada del anticristo. El anticristo no va a llegar y decir, es que yo soy el o yo, o es ese. No. Van a surgir varios líderes que van a combatir al macho al macho cabrío, que es Irán, en Daniel 8. Daniel 8 se pensaba que era para los tiempos de Antíoco Epífanes y el imperio griego y eso. Era una sombra solamente. Pero Daniel 8 nos habla 3 veces que esta profecía es para el fin, para los tiempos del fin. En Daniel 8, si algún día, ¿verdad?, lo leen. O leen Daniel 8, Daniel 11. Daniel 11 nos habla de muchas guerras, muchos conflictos entre los reyes del norte y los reyes del sur. Van a hacer coaliciones con el imperio persa, que son los iraníes, contra los Europa, que era el imperio griego. En aquel tiempo no se llamaba Europa, en aquel tiempo se llamaba Yaván, toda esa área, ¿verdad? Y eso nos habla en Daniel 8. Y pues nosotros vemos que de ahí es donde va a salir el anticristo, porque si es el Irán, los persas que habla Daniel 8, pues no lo van a parar. Miren ya cómo tiene a Estados Unidos. Entonces vemos, ¿verdad?, que bueno,
Pero pues, ¿verdad? Bueno, tenemos nosotros que meter en la palabra de Dios. Y puede ser de que nazca, de que surja el anticristo, de todo eso. ¿Cuánto va a tardar? No sabemos. ¿Se va a mejorar la cosa? Esperemos en Dios que sí. Este es el fin, el comienzo de los fines. No lo sabemos. Solamente tenemos que vivir el día y estar a la expectativa de lo que está pasando. Lo que también tenemos que estar a la expectativa es de que la guerra no venga a América. No venga para América, porque ya ahí está, ¿verdad? Ojalá y no llegue, de verdad, con toda sinceridad se lo digo, ojalá y no llegue, porque ya Ecuador mandó unas bombillas ahí para Colombia, pero bueno, ¿verdad? Pues eso es lo que hay en las noticias. Y nosotros, pues la gasolina sigue subiendo. Si la gasolina sube, pues todo sube, porque ¿cómo van a traer los jitomates y los aguacates y los frijoles o lo que comamos, o la carne, o el steak, o las cosas? Pues lo tienen que transportar en autobús. Y si sube más la gasolina, pues por consiguiente sube más la comida. Pero bueno, y nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis. Hemos estado siguiendo con el libro del Apocalipsis en su capítulo 4, ya vimos las 7 iglesias. Si quieren volver a verlos, pues verdad, están en YouTube, porque el Facebook pues ya después de 30 días quita las predicaciones, pero se están subiendo en YouTube, ahí están todas las 7 iglesias. Entonces vemos en la palabra de Dios que ya estuvimos viendo todo eso. Y en el Apocalipsis capítulo 4 vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios comienza pues dándonos ánimo, enseñándonos o dándonos una imagen de lo que va a ser la nueva Jerusalén, de lo que va a ser el reino de Dios, de lo que es nuestra esperanza. El apóstol Pablo, vemos en la Biblia que dice que se le dio un aguijón para que no se enalteciera de las visiones que él tuvo, y pues nada más dice eso, porque el apóstol Pablo probablemente podía menospreciar a sus hermanos, podía por el orgullo, ¿verdad?, hacerlos menos, y pues Dios por eso le puso muchas pruebas, muchas dificultades en el camino, en su vida, para que su dependencia fuera solamente en Dios. Cuando estaba en la cárcel, pues a ver quién lo iba a sacar, ni su inteligencia, ni su sagacidad, ni su sabiduría, ni nada, lo iba a sacar de ahí, solamente la confianza en Dios, y que Dios le diera la fuerza para resistir pues todo eso. Entonces vemos en la palabra de Dios que el Apocalipsis 4 nos habla de muchas cosas celestiales. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que no fuera que las visiones que él tuvo fueran a enorgullecerlos, ¿verdad?, enorgullecerlo a él, perdón. Y nosotros vemos aquí en el Apocalipsis 4 que estuvimos viendo que el apóstol Juan fue subido al tercer cielo, donde vio cosas igual que el apóstol Pablo, muy bonitas. No es el arrebatamiento, no es que toda la iglesia sabe, no, porque aquí el apóstol Juan se va, ¿verdad?, en espíritu. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que cuando nosotros seamos arrebatados, o nos presentemos delante del Señor Jesucristo, vamos a tener cuerpos glorificados. Los que murieron, nuestros hermanos que se fueron con el Señor Jesucristo, que aceptaron el regalo de la salvación, ellos están en el paraíso. En el paraíso, ya no están en el seno de Abraham, ya ellos están en el paraíso. Ahí donde el apóstol Pablo pues tuvo visiones también, Entonces vemos que cuando nosotros estemos, o sea, el arrebatamiento, la Biblia nos dice que los que se fueron primero, los que murieron, no se van a adelantar. La Biblia dice que no van a precedernos, o sea, no se van a ir adelante, sino que ellos nos están esperando para cuando nosotros, ya sea que si morimos, vamos a ir con ellos.
Pero si llegó el tiempo de que sea el arrebatamiento, de que el Señor Jesucristo empiece a juzgar o salga de donde está ahorita, porque el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre como sumo sacerdote, como de acuerdo al libro de Hebreos, está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros, por la iglesia. Por eso ni las puertas del Hades ni nadie van a prevalecer en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Él está ahí, entonces va a salir, se va a quitar la vestimenta del sacerdote, sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, y se va a poner las vestimentas del Rey de Reyes y Señor de Señores, y es cuando viene. Entonces, para ese acontecimiento tenemos nosotros que estar preparados con los que se adelantaron en la muerte, que murieron, ¿verdad? Que se fueron con el Señor. Y pues ya nos van a decir qué hacer y qué no hacer, porque hay, ¿verdad? Nos van a dar vestimentas blancas y bueno, todo eso. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que aquí no puede ser el arrebatamiento. ¿Dónde va a ser el arrebatamiento? Pues vamos a ver más adelante dónde puede ser, pero garantizado que pues, no nos vamos a ir antes. No creo que nos vayamos antes, porque si no, pues ya nos hubiéramos ido. Bueno, no sé, ¿verdad? No sé, pero pues de igual manera tenemos que preparar. Los que se aferran y dicen, no, es que nos vamos a ir, pues tenemos que nosotros no afirmar cosas que no son muy claras en la palabra de Dios, para que pues de rato no digamos, ¿verdad? Es que me equivoqué y eso, pues no, sino que nosotros tenemos que ser pues lo que la Biblia dice, y no querer forzar una enseñanza que pues no es 100% cierta. Entonces, o sea, que tiene muchas, no es muy claro, pues. Entonces vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que aquí no es el arrebatamiento, como dijimos desde el principio. El capítulo 4 dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante. Ya vimos la jaspe, ya vimos la cornalina, ya vimos el arco iris, que es el pacto, y la esmeralda, también ya estuvimos viendo todo eso, que los colores, lo que significan, y eso, que es el verde, que es el inicio, algo nuevo, el rojo, pues, la redención, y eso dice. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en su cabeza, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Aquí nos está hablando de 24 ancianos. La palabra anciano no está hablando que son 24 viejitos. La palabra anciano es la palabra presbíteros, que quiere decir sabios, que quiere decir, pues sí, sabios en las cosas de Dios, porque hay mucha sabiduría, pero quiere decir que son doctos, que son sabios en la palabra de Dios. Y ahorita todos, pues todos los que aceptamos a Cristo, podemos incrementar nuestra sabiduría, nuestro conocimiento. Algunos nos falta mucha sabiduría y tenemos mucho conocimiento, porque el conocimiento no es la sabiduría es hacer lo que se sabe, ¿verdad? Eso es lo que es la sabiduría. El conocimiento es llenarnos de la cabeza de muchos conocimientos, de cosas, de todas, aún de lo que es las cosas de Dios, pero la sabiduría es hacer lo que sabemos, de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, saber discernir el bien y el mal. Entonces, por eso nosotros vemos que estos ancianos, estos sabios, pues eran personas, ¿verdad?, que se sometían a lo que es la palabra de Dios. No especifica al 100% quiénes son estos 24 ancianos. Dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Dice, alrededor del trono había 24 tronos. O sea que hay, ¿verdad?, jerarquías, hay posiciones,
hay lugares de preeminencia, hay otros que pues el Señor Jesucristo pues lo van a ver desde muy lejos a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay lugares de honor, de honra en las cosas de Dios. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que es a través de la obediencia al Señor Jesucristo que nosotros ganamos esos lugares. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que Él fue obediente al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué habla de muerte de cruz? Porque era la muerte más vergonzosa, más dolorosa, más humillante que había en aquellos tiempos. ¿Y quién fue el que logró esas hazañas? Pues fue el Señor Jesucristo, sin haber pecado. Porque cuando le decían, bájate y creeremos en ti, ¿qué es lo que hubiera hecho uno, verdad? Hasta movían la cabeza, así los religiosos, así, ¿verdad? Dice que metían la cabeza. Y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos. Pero nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo tenía que ser el sacrificio por todos nosotros. Y la Biblia nos dice que el creer no es por el ver, sino por el oír la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo estuvo predicando pues por mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, nada más cuando comenzó su ministerio, fueron 3 años los que Él estuvo predicando. Pero nosotros vemos que Él cumplió todas las profecías, porque Él se pudo haber bajado. A Pedro le dijo, baja tu espada, Pedro, no sabes que puedo llamar 12 legiones y vendrían, y 12 legiones son varios miles de ángeles, acabarían con toda la humanidad del tiempo. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, pues fue humilde hasta la muerte en todos los aspectos. Nosotros vemos, ¿verdad?, que la Biblia del Señor Jesucristo dijo, imítenme en esto, sean mansos y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos la venganza, la ira, bueno, todas esas cosas a Dios. Y nosotros tenemos que practicar la mansedumbre, porque ahorita vemos, ¿verdad?, que pues el mundo está entrando en guerras. ¿Y es por qué? Por la avaricia de muchas veces de los líderes que gobiernan. Entonces vemos en la palabra de Dios que por eso nosotros tenemos que ser humildes, parecernos más a Cristo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener lugares de preeminencia. Porque eso es lo que nosotros ahorita tenemos que esforzarnos. Porque ¿para qué nos esforzamos cuando somos niños, jóvenes? Para llegar a una posición en esta tierra, y no es malo, eso es bueno. Y nos desvelamos. Ahí estamos repitiendo las cosas, ahí estamos estudiando, ahí estamos trabajando, ahí estamos desvelándonos. ¿Para qué? Para tener una buena posición. De la misma manera con Dios. Es la oportunidad que tenemos hoy en día de tener una posición de eminencia en el reino del Señor Jesucristo. ¿Cuántos no quisieran tener un estatus social pues elevado? Probablemente junto a la realeza de Inglaterra, que pues ya también, ¿verdad?, está muy deteriorada, o algo en los, pues ahora que les digo, ¿verdad?, pues ya Dubái está siendo bombardeado en los lugares de preeminencia, ¿verdad? Bueno, ya ahorita el ejemplo no es muy fácil darlo, porque ya todo está patas para arriba, como decimos, pero un lugar donde vemos, ¿verdad?, con estas personas que están en lugares de honra, de honor, que son los responsables de guiar al pueblo, que son los responsables de guiar a los países, y muchas veces solamente lo que hacen es, ¿verdad?, para su propio bien. Entonces la Biblia nos dice que en Cristo nosotros tenemos que imitar a Cristo. ¿Para qué? Para tener lugares de preeminencia. Es que yo con que pase de panzazo
Bueno, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Es que hay, ¿verdad? Hay que pase, hay de... No, tenemos que ser, nuestra mente tiene que ser renovada. Porque a veces usamos el pretexto de eso porque no queremos cambiar, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para poder lograr todas esas cosas. Entonces la Biblia nos dice, ¿verdad?, que alrededor del trono había 24 tronos. Esos son los tronos para juzgar a las naciones. Y nosotros, como ya lo dijimos la otra vez, el apóstol, el profeta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas, que fue el más grande entre los nacidos de mujer, el más grande de los profetas, de acuerdo al Señor Jesucristo, más grande que Daniel, dice la Biblia, pero que este grande era el menor en el cuerpo de Cristo, en el reino del Señor Jesucristo. Porque ahora, a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, nosotros venimos a ser reyes y sacerdotes. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Miren, ahorita vamos a ir para allá, pero la Biblia dice que dentro de la iglesia, o de acuerdo al Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que nos hizo embajadores de Cristo, pero a veces no queremos saber de eso. No queremos ser reyes más que tener los beneficios de la realeza y ser llamados hijos de Dios sin compromiso. Eso es lo que todos, pues, ¿verdad? O el concepto que tal vez muchos tienen, pero no. Los reyes, aún dentro del mundo, o sea, los reyes de aquí de la tierra, los reyes como los reyes de Europa y toda esa gente, que son seres humanos de carne y hueso como nosotros, no tienen nada de espectacular, ni mucho menos, pero esa gente tiene sus reglas, tiene sus protocolos, aun cuando un príncipe o un hombre de esa gente se casa con una plebeya o con una, ¿verdad?, que no es de su familia, como la Kate de esta, que era reportera, y esa se casó con el príncipe, uno que está calvito, calvote, está calvo este hombre, ¿verdad? Pero bueno, en gusto se rompen géneros, pero bueno, ¿verdad? Los europeos no se categorizan mucho porque son guapetones ni nada de eso. Pero nosotros vemos que esta muchacha tuvo que aprender protocolos. Ellas, una de las cosas es de que los varones tienen que saber cómo pararse, cómo hablar, cómo comportarse, cómo saludar. Cuando pasa la reina viejita o el rey viejito Carlos V, el chocolate, no es el chocolate, es señor, ¿verdad? Le hacen reverencia, igual hay muchas cosas. Y si tú quieres ver a esa gente, pues tienes que hacer esa reverencia. O sea, hay protocolos, desde que, voy a ver al rey, ¿qué onda, rey? ¿Cómo estás? ¿Qué? No. Aquí en la tierra, ellos tienen su manera de sentarse, las mujeres y los hombres que están dentro de esa familia real. Las mujeres no pueden dejarse las uñas largas ni pintárselas. No pueden. Pero bueno, eso se llama protocolo dentro de la tierra. En las cosas de Dios también tenemos que prepararnos. Por eso cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que los que se fueron antes, los que murieron, no nos van a preceder. Ellos nos están esperando para que nos preparen y nos presenten delante de nuestro Salvador y digan, Señor Jesucristo, aquí están tus redimidos. Y ya luego el Señor Jesucristo más adelante nos va a presentar al Padre. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que hay muchas cosas que nosotros tenemos que estar preparados, porque a veces sí somos cristianos y punto. De ahí, ¿verdad? De ahí no pasa. No, la Biblia dice que nosotros, si somos cristianos,
tenemos que ser embajadores de Cristo. Y un embajador, por ejemplo, un embajador de México, no va a venir aquí a hablarte de las cosas de China, o de las costumbres de China, o de las costumbres de otro país. Un embajador de México o de cualquier país es un representante en todos, en cultura, tiene que ser en conocimiento histórico de ese país. Y la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo y somos reyes. Los reyes tienen que aprenderse la ley de Dios. Es lo que ellos tienen que aprenderse. Y es lo que nosotros como iglesia deberíamos de estar adiestrados en las cosas de Dios. O estando estudiando pues toda la vida. Porque eso es lo que hacen los embajadores. Lo que hace la realeza. ¿Cómo vamos a reinar? Como les digo la otra vez, es que no, eso de que dicen es que se están haciendo judíos, es que no nos estamos haciendo judíos, nos estamos haciendo a la manera de Dios. Y de hecho los judíos del 2026, los hebreos que viven en Israel hoy en día, también deben de hacerse a la manera de Dios, porque ellos tienen muchas costumbres humanas, muchas costumbres de sus sabios. Ellos no obedecen la palabra de Dios tal como lo tiene que hacer la Biblia. Entonces, ¿ve por qué? Porque ellos obedecen más lo que es el Talmud, lo que es la Mishnah, bueno, lo que son esas cosas de enseñanzas de hombres. Y vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, nuevamente volvemos a lo mismo, se enfrentó a ellos. Y nosotros vemos que hoy en día es lo mismo. Ellos, los judíos, deberían de hacerse a la manera de la Torá. Y obedecer las leyes de la Torá. No las obedecen. Se las sabe, las repite, pero muchas de ellas no las obedecen. Entonces, ¿verdad? Nosotros como iglesia del Señor Jesucristo también tenemos que estar preparados para el reino milenial. ¿Cómo vamos a vivir en el reino milenial? Miren, probablemente lo que sabemos aquí en la tierra o que pudimos aprender con la palabra de Dios, hasta ahí nos vamos a quedar. Y cuando estemos en el milenio, en lugar de estar ya en preparatoria, en el conocimiento de las cosas de Dios, todavía vamos a comenzar en kinder otra vez. Porque en el milenio se va a seguir enseñando la palabra de Dios. Desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y las naciones van a decir, vayamos al Monte Santo, a Jerusalén, para que nos enseñe las leyes. Las leyes se van a seguir enseñando. Y puede ser que de aquí nos vayamos con un diploma de kinder, de primaria, de secundaria, de prepa, de high school, de universidad. No lo sé. No lo sé, ¿verdad? Pero eso ya va a depender de cómo nos vamos a querer ir cada quien, porque aquí hay 12 tronos, y esos tronos son personas, como vamos a estar viendo, que son diestras para juzgar, porque ¿para qué? A ver, ¿para qué te van a dar? ¿O qué vamos a hacer cuando nos vayamos al cielo? ¿Se han preguntado eso? No, es que como la otra vez decíamos de broma, ¿verdad? No, pues es que el 15 de diciembre vamos a celebrar el grito de independencia, porque soy mexicano. No, la Biblia nos dice
La Biblia nos dice que en el reino milenial se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos, o sea, todas las fiestas. La fiesta de los tabernáculos se va a celebrar, y la nación que no celebre la fiesta de los tabernáculos, eso ya hemos hablado mucho, la Biblia dice que no va a haber lluvia para esa nación, para ese pueblo. Porque la ley, como dice el libro del Apocalipsis más adelante, la ley, ¿verdad?, se va a regir con vara de hierro, para que no haya todo este caos que hay ahorita y que quieran seres humanos incompetentes, comunes y corrientes de carne y hueso, que se pueden morir con un virus, querer enseñorearse y endiosarse encima de todos nosotros los demás seres humanos. Por eso la ley, ¿verdad?, se va a cumplir, porque se va a cumplir, sí o sí se va a cumplir la ley de Dios en el reino milenial. Y estos 12 tronos, como la Biblia nos dice, son ancianos, son sabios. Algunos, de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, dice que los 12 apóstoles van a ser encargados de las 12 tribus, van a gobernar, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que ellos quieran, de acuerdo a la ley de Dios, se va a gobernar. Y de verdad que, pues, viendo bien, la ley de Dios es buena. ¿A quién le gusta que le roben? ¿A quién le gusta que le mientan? ¿A quién le gusta que le asesinen a un ser querido? Pues eso es lo que la ley de Dios dice. Entonces, bueno, nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que aquí bueno, ahorita vamos a seguir con los 24, pero nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios nos va a dar en el Apocalipsis capítulo 2. Miren, es que de verdad les digo, por eso yo creo que el apóstol Pablo tenía, no sé, ¿verdad?, pero lo que nosotros vemos aquí es algo muy impresionante, es algo muy increíble, que nosotros no podemos muchas veces comprender a su cabalidad, no podemos. Porque aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, nos dice, ¿verdad?, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. A lo mejor no nos cae el 20, a lo mejor es algo, no sé, ¿verdad?, pero imagínense tener autoridad sobre naciones. Al apóstol Pablo le voló la cabeza y Dios le dijo, bueno, Pablito, para que no te creas que vas a ser el mero mero, órale, ahí le va. Te voy a mandar un mensajero del Satanás para que te dé tus cachetadas y te ponga en la tierra, tus pies en la tierra. Porque el apóstol Pablo creía con todo su corazón y con toda su alma lo que la Biblia dice. Porque el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, aunque esta prueba, esta aflicción no se fuera grande y todo, la más grande del mundo, no se compara con las bendiciones del reino venidero, que son en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso él aguantaba tantas cosas, porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, creía lo que la palabra de Dios dice. Y el mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, quisiera que yo no vaya a ser que yo, siendo heraldo de muchos, o sea, como algo, ¿verdad?, algo muy sabio y todo eso, venga a ser reprobado, o se comportara de una manera incorrecta, no para la salvación, sino para la posición que Pablo iba a tener. Y de la misma manera, toda la humanidad tiene esa oportunidad hoy en día de esforzarse. Es que no sirvo para nada, es que yo no soy nada, es que soy un nadie, es que no sé qué. La Biblia nos dice que de lo más vil y de lo más menospreciable Dios, ¿verdad?, escogió para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la sabiduría la sabiduría está en las calles gritando. Vengan a mí, aprendan de la palabra de Dios, que es gratis.
coman gratis, aprendan gratis, no tienen que ir a grandes universidades, no tienen que ir a grandes colegios, no tienen que pagar ni un centavo para tener esta oportunidad, para saber, pues sí, para tener esta sabiduría, para tener este discernimiento, para tener una posición en el reino de Dios. Y aquí dice, ¿verdad? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Sabemos cuáles son las obras del Señor? No los milagros, no está hablando de milagros. Está hablando de obras. Una obra, ¿verdad? Ahorita nosotros pensamos que una obra es como una buena caridad. Hiciste una buena obra, hiciste una buena caridad, pero no es así. La palabra obra quiere decir, es por ejemplo, algo que está escrito, algo que tú tienes que copiar. ¿Verdad? Nosotros vemos que hay obras literarias, escritas, y el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Si no creen a mi palabra, si no creen por los milagros, crean por las obras, por lo que está escrito de mí, por lo que está escrito del Mesías. Yo vine a hacer las obras de mi Padre, que ya estaban escritas, él solamente siguió el guión, que ya estaba escrito en el antiguo pacto. Esas son las obras. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que guarde las obras, o sea, al que tenga el carácter de Dios, al que se comporte como el Señor Jesucristo, que rechazó al mundo y todas esas cosas. Dice, ¿verdad? Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y será quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Quiénes van a ser quebradas como vasos de alfarero? Pues las naciones. ¿Por qué? Porque si tú eres uno de esos que vas a tener autoridad en el milenio sobre las naciones, tú le vas a dar forma de acuerdo, ¿verdad?, a las obras del Señor Jesucristo. Y aquí dice, ¿verdad?, y las regirá con vara de hierro. Aquí dice, ¿verdad?, y las regirá con vara de hierro. ¿Qué quiere decir vara de hierro? Quiere decir que se va a cumplir por las buenas o por las malas la ley de Dios. Hay muchas personas que pelean o muchas instituciones, ¿verdad?, que protegen a las ballenas, que protegen a los animales y todo eso. La ley de Dios protege a los animales. La ley de Dios protege al huérfano, a la viuda, al desamparado, al extranjero, al pobre. La ley de Dios protege al esclavo, que dice, ¿verdad?, que si tu amo le tumba un diente al esclavo, automáticamente queda libre esa persona. Entonces vemos en la palabra de Dios que las leyes se van a cumplir, porque las leyes de Dios son buenas, no son para afligir, son para proteger. La ley de Dios se cumple en amar al prójimo como a nosotros mismos. El que cumple esa, ¿verdad?, ha guardado la ley y los profetas. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que la ley de Dios, aquí como dice la Biblia, ¿verdad?, dice, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Por qué? Porque tenemos, o los que estén en eminencia en aquel lugar, en aquella posición, tienen que darle la forma del reino de Dios a las naciones. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo, la Biblia dice, ¿verdad?, y reinaremos con Él. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos con Él. ¿Sobre quién vamos a reinar? Bueno, sobre esas naciones. Porque después del Armagedón, después de la batalla del Armagedón, va a haber sobrevivientes. Imagínense si con Noé y sus 3 hijos, ¿qué serán? En 4,000 años, 3,000 años, todo, ya llenamos la tierra casi. Ahora imagínense, en 1,000 años, con todas las personas que sobrevivan, porque va a haber sobrevivientes. Entonces yo quiero sobrevivir, ¿verdad? Pues uno qué, pero ellos van a tener que morir y esperar hasta la resurrección en el trono blanco. Se van a quedar ya sea en el infierno o esperando, ¿verdad?, en otro lugar, en el paraíso tal vez.
a que sea el juicio del trono blanco y bueno, y, ¿verdad? Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia dice que cuando pase todo eso, cuando pasen las guerras y todo eso, y vayan sobre Jerusalén, miren ahorita Jerusalén, ay Padre Santo, ok, Jerusalén, Israel, ¿por qué siempre Dios ha traído juicio sobre ellos? ¿Porque son buena gente? No, la Biblia llama a Israel en los últimos tiempos Sodoma. La Biblia llama a Israel en los últimos tiempos Egipto. La Biblia llama a Israel en los últimos tiempos Babilonia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios cuando ve todo eso? Bueno, pues darle sus varazos, su combara. Es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Israel ha rechazado al Mesías. Israel, bueno, no quiero hablar mucho yo de eso, ¿verdad? Por el conflicto y todo eso. Oramos por Israel, que no quepa la menor duda. Nosotros oramos por Israel, bendecimos a Israel, bendecimos el pueblo de Dios, bendecimos Jerusalén, los bendecimos a todos los judíos, aunque no nos quieran y nos odien, los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, los queremos. No nos quieren, oramos para que se conviertan y no les caiga todo ese golpe que les viene, que se llama la aflicción de Jacob, sí, algo así de Jacob, se me fue el nombre, es la aflicción de Jacob, en el cual pues sí no va a ser nada bonito para ellos. Al final de los tiempos van a reconocer al Mesías cuando aparezca el anticristo, pero bueno, ese es otro asunto, otro tema. Bendecimos a Israel, pero nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo va a venir, va a instaurar su trono en Israel, que está ahorita en conflicto. Se va a levantar el tercer templo. ¿Cómo se va a levantar el tercer? Algunos dicen, ¿verdad?, que va a haber un gran conflicto con los musulmanes. Lo que pasa es de que el anticristo se va a encargar de eso. El anticristo va a aplacar a los musulmanes, ¿verdad? Porque, bueno, y va a construir el templo, ¿verdad? Él es el que va a encargarse de eso. Y todo el mundo va a estar agradecido con eso. Todo el mundo. Entonces vemos en la palabra de Dios que iba a querer cortejar a Israel, darle lo que quieren y decir, ay, tú eres el Mesías, bienvenido, Mesías, y todo eso. Y bueno, y ya al final de los tiempos se van a dar cuenta que no es el Mesías, que crucificaron al verdadero Mesías, se van a arrepentir y el anticristo los va a perseguir y todo eso. Pero nosotros vemos aquí, ¿verdad?, en la palabra de Dios que la ley de Dios se va a obedecer. Vuelvo a decir lo mismo, los hebreos de hoy en día no cumplen la ley a su cabalidad, no la cumplen. Tienen muchas tradiciones de los ancianos, muchas, igual que en el tiempo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dijo, vosotros invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y es lo mismo hoy en día. Un soldado y rabinos de hoy en día han dicho de su boca, nosotros no peleamos las peleas como dice la Biblia porque se enoja fulanito de tal, porque se enoja tal país. Nosotros peleamos las guerras como nos dijo nuestro rabino fulanito de tal. Lo dicen de su boca. Y uno dice, oye, espérate, entonces le haces más caso al hombre que a Dios. Pues fíjense que sí. Soldado, pero bueno, ¿verdad? Todo eso. Entonces por eso nosotros vemos que la ley de Dios no nos estamos codezando. Nos estamos Cristo convirtiendo, pues sí, haciendo la voluntad de Dios. Biblio eso, ¿verdad? Nos estamos haciendo a la manera de la Biblia. Y es la manera en la que todo el mundo tiene que hacerlo, hasta los hebreos de hoy en día. Entonces, por eso, miren, la Biblia dice que Dios nos hizo reyes, y dice que venciera y guardara mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre la nación. Por eso el apóstol Pablo quería guardar las obras de Cristo, el amor de Cristo, hasta el fin. Y por eso decía, no vaya a ser que yo siendo heraldo sea reprobado, o que la carne le gane. Por eso decía el apóstol Pablo, es que esta carne, estoy atrapado. Nosotros tenemos que entender que el yo de nosotros siempre va a estar en una lucha con la carne. La carne es como una prisión que nada más le gusta, ¿verdad?, hacerse daño. Eso tenemos que entenderlo. Un día nosotros vamos a ser liberados porque
pues sí, es lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Miserable de mí, ¿quién me liberará de este, ¿verdad? De ese cuerpo de pecado y eso? Y ya lo dijo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que por Él vamos a ser liberados de esta prisión. Entonces, por eso nosotros tenemos que someter la carne y hacerlo a la voluntad de Dios. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? El que me hiciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. La Biblia más adelante nos dice que vamos a juzgar a los ángeles. Y a veces no podemos, en la misma Biblia dice, a veces no podemos juzgar ni las cosas más elementales de primaria, de kinder. Bueno, de que las sabemos, si hemos leído la palabra de Dios, sí la sabemos, pero a veces, pues no queremos. A veces, ¿verdad? Queremos ser más, bueno, ¿verdad? Pero nosotros vemos que a través de la palabra de Dios nosotros podemos entender todas esas cosas. En capítulo 5, 10 del Apocalipsis nos dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 5, 10 dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Les digo, yo los entiendo porque pues sí, oigan, les digo que Dios nos dio, no sé, algo súper gigantísimo que no podemos digerirlo, que en lugar de comernos, lo que nos hagan, nos nutre y todo eso, solamente nos cae la pelotota así, nos tiran aplastados así, ¿verdad? Y no entendemos todo el privilegio, todo el honor que Dios nos ha dado como hijos de Dios, como hijos de Cristo. La palabra de Dios nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que de acuerdo al apóstol, al evangelio de Judas, dice, ¿verdad?, que los puso debajo en prisiones de oscuridad. Porque pues sí, ¿verdad?, se dejaron su morada, su lugar de habitación. Bueno, sí, no fueron responsables con lo que se les había dado, pero a nosotros Dios sí nos perdonó, nos redimió, nos puso a la diestra del Padre, como vamos a estar viéndolo probablemente para la próxima. No vas a estar por allá aventado en el rincón, vas a estar sentado a la derecha del Rey de Reyes y Señores. Les digo, es muchísima información que probablemente, ¿verdad?, nos falta fe para poder creer eso. Y pensamos que no, pero bueno, no sé qué es lo que piensen, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos porque de verdad que definitivamente esto solo es como un sueño que tenemos que aprovechar definitivamente, porque aquí es donde está la prueba. Les digo, déjenme checar bien, pero no es de que cuando la Biblia dice que vamos a tener todo el conocimiento, está hablando que cuando entremos a la eternidad, no al milenio. Tenemos que tener bien entendido esos dos acontecimientos. En el milenio, probablemente sí. Vas a llegar con un título de del jardín de kinder. Vas a llegar con un diploma, un título de primaria. A lo mejor nada más llegaste a primero de primaria y pasaste de panzazo a segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, no sé cuántos, séptimo, octavo, noveno. Vas a llegar con un diploma de high school, o de toda la primaria, o de todo el colegio, o de toda la universidad, o de todo, yo no sé. Y es allá donde Dios te va a decir, ¿verdad? Y te va a dar, como vamos a verlo más adelante, te va a poner en honra, en posiciones. Porque imagínense, de tal manera amó Dios al mundo, la Biblia dice que el mismo Hijo de Dios vino a ser humillado por ti. Es que yo no valgo nada. Al Señor Jesucristo valiste la sangre de Él mismo, de su Hijo, Dios mío. Y es que nadie me quiere. Bueno, mi cosa es tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos, Señor, a creer tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque es súper grande todas las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Pero bueno, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todos tus privilegios, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado, Señor, por habernos creado, Señor, y por habernos salvado, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo, Señor,
A los que estamos presentes, Padre, síganos bendiciendo, Señor. Te damos gracias, Señor. Que el Espíritu Santo nos siga bendiciendo, nos siga guiando a toda la justicia, Señor. Y también, Padre, te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. Bendícelos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder entender, Señor, quiénes somos, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Tu palabra dice, Señor, que nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo, Padre, y que Cristo es nuestra cabeza, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y